debería tener la grandeza de poder hacer autocrítica de sus publicaciones. ¿Por qué es muy importante esto? Porque de esa manera mantenemos un listado de publicaciones activo y funcionando de manera eficiente. Porque publicar y irse a dormir la siesta no funciona. Vea que estoy subiendo la vara, los estoy llevando hacia otro lugar. Vamos a ver algunas cosas que ustedes, si las aplican ni bien terminamos, va a ver que el lunes algunas cosas ya se van destrabando en la cuenta. Así que bueno, vamos a avanzar. Tomé esta publicación al azar porque me llamó la atención, está lloviendo, dije bueno, voy a buscar paraguas a ver qué se puede hacer. Acá tenemos el más vendido, muy bien. Si de casualidad las personas que manejan las publicaciones que estoy usando de ejemplo, no lo tomen a mal, tomen todo como una recomendación, como un diagnóstico, no es con ningún tipo de maldad, simplemente para aportarles y poder mejorar. Lo bien que acá tengo una secuencia de imágenes, tengo el paraguas, obviamente se podría mejorar, pero tiene cuestiones que se pueden arreglar fácilmente. Algunos de ustedes ya me lo están mencionando en el chat, en relación al aspecto del producto. Es muy importante. Si no, eso es una fricción. Cada vez que encontramos pequeñas fallas en las publicaciones, lo llamamos fricciones. ¿Por qué es tan importante y lo llamamos fricción? Porque son cuestiones que de forma inconsciente o consciente hacen que el comprador desista de continuar con el proceso de compra. ¿Qué hace? Se va a buscar otro producto que le rinda mejor en su búsqueda, en su proceso de búsqueda. Entonces vemos que acá tiene arrugas que se pueden arreglar fácilmente. Hoy en día con integradores, con tecnología, con Canva, con Photoshop, hay varios más que funcionan en la nube que pueden utilizarse para eliminar estas imperfecciones que tiene el producto y dar un mejor aspecto y desde ahí construir. También se pueden usar renders, como está diciendo Nicolás, y veo que las sugerencias que ustedes me están pasando están muy bien. Por ejemplo, Abril está destacando que no hay ninguna persona utilizando el producto. ¿Ven? Tengo toda la secuencia de imágenes. Vamos a recorrerlo un poquito más grande. Está bien, es el producto, pero así como lo veo, sigo viendo imperfecciones en el producto. Está arrugado. Es imposible que no esté arrugado. Eso también hay que entenderlo, pero digamos que al momento de vender el producto, todos son beneficios. Recuerde esta frase, al momento de vender el producto todos son beneficios, no hay otra manera de vender. Bien, acá tenemos una imagen muy interesante donde vemos las variantes de color que están también repetidas después más abajo, pero sigo viendo un producto que no está funcionando muy bien en la comunicación. Otro aspecto importante que todos los vendedores tienen que tener en cuenta, no me publiquen las mismas placas que heredan de sus importadores o fabricantes que están en China. No me mande a Mercado Libre. Latinoamérica, salvo Brasil, todos hablamos español en inglés. Está bien que todos estudiamos inglés de una manera o de otra, pero no todos leen inglés. O no todos interpretan cabalmente qué se está comunicando. Esta placa debería estar traducida. Si usted toma nuestras capacitaciones, todos nuestros clientes de formación, de consultoría grupal, individual y del curso Mercado Libre desde cero ya saben cómo pasar esta tipografía o estos contenidos al español, traduciéndolo. Y hoy cualquier niño sabe usar Google para hacer traducciones. Y si no, también lo puede hacer en ChatGPT. No hay excusa ya de estar apurado y revolear esto que no va a estar logrando su objetivo. Su objetivo principal es la comunicación. Y esta parte es muy importante. Me está hablando de cuestiones muy interesantes con respecto al producto y creo que había una más por acá. Esta también no está traducida. Acá estamos destacando características como que el producto es ergonómico, que es resistente. Y bueno, no se está comunicando bien. Entonces, si no comunico bien, no puedo vender. Esa es una realidad ineludible. Tengo que saber comunicar. Eso no se nace con ese conocimiento. Es una habilidad blanda que se aprende. En consultoría, tanto en consultoría como en las formaciones que damos en nuestra academia, esto es una pequeña fricción que se resuelve rápidamente. Es más costoso que el producto esté así
que hacer bien la tarea. Para aquellos que siempre me dicen, no, pero vendió más de 100, es el 1 en ventas, a mí no me alcanza. A mí ese razonamiento no me sirve, no me alcanza. Porque podría haber vendido 500, 1000, 10.000, si lo hubiera hecho mejor. Si todavía le falta para mejorar y vendió mucho, haciéndolo bien, puede vender muchísimo más. Y luego está faltando esa secuencia de imágenes que buscamos nosotros los vendedores de conectar. Ahora vamos a ver un ejercicio que les preparé. Buscamos conectar siempre con el comprador. En realidad, esta publicación está hablando de lo que el producto es. No está hablando sobre lo que el producto hace. Eso es más importante. Nosotros compramos el producto por lo que va a ser para mí. En ese viaje del comprador, que también lo estudiamos mucho, alguien hoy tomó conciencia que no tiene paraguas, que necesita un paraguas o querría renovar su paraguas. Hoy alguien tomó conciencia, particularmente los de Argentina, con la tormenta que hay, con la terrible tormenta que hay. Ahora bien, en ese proceso la persona inicia otro proceso que se puede dar en minutos o en horas, que es de descubrimiento. Viene a Mercado Libre a buscar el producto. En ese proceso de selección yo no me puedo dar el lujo, como vendedor, de que alguien entre y no me compre, porque eso destruye mi conversión. Yo tengo que lograr que la mayor cantidad de gente que ingresa a mi publicación compre. Eso eleva enormemente la conversión, el estatus, la relevancia de mi publicación frente a mis competidores que también venden paraguas. Eso lo hemos dicho hasta el hartazgo hace años. Que si este paraguas convierte al 2 y yo publico y soy nuevo y empecé hace 5 meses en Mercado Libre y por hacerlo mejor mi producto convierte al 4, al 5, chao paraguas. Ahora lo vendo yo porque convierto mejor y gano más relevancia. Eso téngalo siempre en cuenta. Nadie lo tiene resuelto. Alguien me dijo con respecto a esto, perdón, que lo pasé por alto, alguien me dijo quién era. Pablo. Pablo me dice faltan medidas. Eso es importante también, ¿eh? No están las medidas del paraguas cerrado y del paraguas abierto. ¿Qué circunferencia tiene y demás? Entonces, no vamos a estar profundizando en las estrategias porque podríamos hablar también sobre cómo están armadas las variantes, cómo es la velocidad de entrega, si tiene financiamiento, ticket promedio, oferta, calificaciones y descripción. Podríamos estar hablando de todo esto, pero no es mi intención hacer un análisis exhaustivo, pero hay muchas cosas para mejorar todavía acá, en lo que es el proceso de conciencia, descubrimiento y decisión. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿En qué falla? Bueno, falta contenido, falta calidad en ese contenido, entonces el proceso de decisión se quiebra. En vez de tomar la decisión conmigo, la persona hace un pasito para atrás y busca otro paraguas, que está al lado mío, es mi competidor, que está ahí. Entonces, no creer que esto va a ser para siempre, lo tengo que sostener. Miren, es como en el ajedrez. Mira, acá agarré mi ajedrez. Esta es una torre. ¿Sabe para qué yo uso la torre? Para sostener la posición. Esta es una pieza que me gusta mucho. Es de un ajedrez olímpico que compré hace muchos años para mí y para mi hijo. Y siempre las torres las utilizo para o blindar mi posición o sostener cuando recibo una agresión. Cuando usted se viene una publicación, no solamente es para vender, sino es para sostener la posición que conquistó. Ese primero en venta no va a estar para siempre. No va a estar para siempre. Muchos de ustedes me llaman y me escriben, ay, era naranja y ahora ya no soy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, desarrolle su juego. Conserve la posición. Anticipe que alguien va por usted. Ya alguno quería traer paraguas, ya tiene un pequeño análisis. Pero esto todavía se puede mejorar. Se puede acrecentar aún más las ventas. Ahora vengo acá. Miren que estoy agarrando los super saiyajines, los que venden. No estoy agarrando publicaciones que están rotas o de gente que se nota que no tiene formación. Estos son buenos vendedores también. Permítame decirles, son todos buenos vendedores. Pero es como cuando vamos al médico. Uno puede estar con una salud de hierro y el médico le va a encontrar algo. Vaya al médico, pero siempre le va a encontrar algo. Esto es lo mismo. Se puede seguir mejorando. No son malas publicaciones. Es más, las tomo porque son de ejemplos, pero queremos mejorar más y subir el concepto. Salir de esa caja mental de que esto se trata de publicar y el resto lo hace Mercado Libre. Yo les voy a contar nuevamente. Mercado Libre no hace nada en relación
a la capacidad de viajar por acá y que el comprador se venga a comprar ahora. Eso lo hice yo con mi pericia como vendedor cuando publico. Hasta acá me trajo Mercado Libre al cliente. A partir de acá es cuestión mía. Ahí empiezo a desarrollar la estrategia, la comunicación, los procesos que hacen que se venda. Esta publicación, aunque es de catálogo, obviamente esta información sale de algún lugar. Ya sé, de catálogo, sí, está bien. Ya van a encontrar en mi canal de YouTube varias charlas sobre cómo triunfar en catálogo. Hay un video exclusivo de cómo competir dentro de catálogo, o sea que no me voy a extender ahí. Si usted tiene inquietudes con respecto a eso, busquen el canal, suscríbase a nuestro canal y va a ver que ahí encuentra información. Pero digamos que esta información de contenido sale de algún lugar. El viaje del comprador sigue dándose igual. ¿Que son un poco deficientes en contenidos a algunas publicaciones de catálogo? Sí, yo no voy a estar negando la realidad. Deberían ser mejores en contenido. Pero acá volvemos a lo mismo. Otra vez tenemos imágenes que están en otro idioma. Está bien, yo no soy no voy a decir cipayo del imperialismo ni nada de eso. No tengo problema con el inglés, pero también me doy cuenta que mi público es de distintos niveles de lectura en inglés. Entonces yo tengo que ir a todos. ¿No? Cuanto más simplifico la comunicación, a más gente llego. La gente inteligente que sabe inglés también me entiende si lo escribo en español. Y los que no saben inglés también me leen. Entonces ahí estoy entorpeciendo la calidad, ¿no? De bajo, medio, alto, está bien, pero hay que traducirlo. Lo mismo que acá, toda la parte de características está todo en inglés y hay que resolverlo desde ahí. Acá lo mismo, que es renovable, que rota, que es portátil o portable, que es manos libres. Bueno, está bien, está bien. No va la excusa por ahí. Hay que trabajar. No nos podemos quedar ahí. Miren acá qué interesante. Estas 4 que están en una sola placa, podríamos haber hecho 4 imágenes extra. Una para cada situación y poner contenido para resolver. Está bien resuelto también que 4 imágenes en una placa también, pero digamos que estamos abundando en detalles que no aportan nada. Esto aporta muy poquito y esta también. Entonces yo podría comunicar eso con respecto a esta imagen haciendo algo mucho más importante. Estas 4. Por acá hay una que me gustó mucho. Esta me gustó mucho. Esta refleja claramente varias virtudes que tiene el producto. También en inglés. Y acá mucho no me gusta, no le hace justicia. Yo sé que es un producto muy bueno. Bien. Esto también me gusta mucho, pero bueno, seguimos con problemas de idiomas ahí, hay que trabajarlo. Bien, eso como ejemplo, para que vean cómo abunda. Haga el ejercicio usted mismo y lo va a ver. Vamos por acá, ya un poquito más yendo a publicaciones de un ticket promedio bastante alto, algo así como $790 para los que están en Colombia y México. Esto está en Argentina, esta publicación. Y acá tenemos un error muy común en las publicaciones, por eso hay que trabajarlas. En el contexto de que damos a entender que el producto todos lo conocemos. Si bien el video aporta mucho, no es suficiente. Debería aportar mucho más desde las imágenes también. Las imágenes junto con el video podrían ser además un tutorial de formación para aquellos que no conocemos el producto. Esa es la trampa mental que tenemos los vendedores. Creemos que todo el mundo conoce el producto. Hay 2 tipos de compradores en Mercado Libre. Los que compran por descubrimiento, que son la mayoría, y los que compran por repetición. Al que compra por repetición, usted por más que se esmere en comunicar, no va a cambiar demasiado. Ya conoce el producto, está repitiendo. Pero este producto tiene un problema. Yo dudo que sea de repetición, dudo que alguien vuelva a comprarlo, porque si compró, para siempre, se terminó, no necesito. Entonces yo tengo que ser muy claro acá en asesoramiento, en comunicar muy bien para asesorar al comprador. Las imágenes son importantes en ese sentido. Esto está muy bien, pero después se torna un poquito repetitivo. Cada ángulo también podríamos reducir esta imagen y cada ángulo podría, achico la imagen y puedo poner ciertas características en derredor
para que yo pueda resaltar. No me queda claro, yo me doy cuenta que es de combustible, pero no me queda claro el consumo, no me queda claro cómo arranca, no me queda claro si necesita mantenimiento para purgarlo, no me queda claro la capacidad que tiene, pero está en la descripción. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Yo no leo la descripción si no me interesó arriba. Cuando usted dice la gente no lee, bueno, si yo acá no logro generar interés, no voy a venir hasta acá abajo a leer algo. No voy a venir. Yo sé que esos datos están ahí, no es que yo no me doy cuenta, pero la resolución de ese contenido debe estar acá. Debe estar en el video, seguro que está, pero debe estar también en las imágenes y no hay que abundar en información que no aporte nada nuevo sobre el producto. Despachamos en el día 24 horas, trabajamos con Mercado Envíos, está bien, digamos, pero bueno, debo seguir cerrando el proceso de venta. El valor es el producto. La metodología de entrega la tenemos todos. Todos entregamos más o menos igual. Entonces yo trabajaría mucho más desde ahí, considerando que estoy haciendo una publicación de un ticket promedio medio alto y que necesito vender. Ahí tengo un +5. Bueno, vendí 10, lo felicito. Tal vez hubiéramos vendido 50, mejorando ciertos aspectos en la comunicación, palabras clave, proceso de financiamiento. Vean que no tengo proceso de financiamiento. No hay ninguna ventaja a nivel financiero con la compra del producto y es un ticket alto. Eso es lo que uno aprende cuando está formándose como vendedor, que no necesariamente la gente va a entender lo que yo quiero o me tiene que comprar porque el producto es bueno. Si yo no conozco el producto y no se me comunica de forma eficiente, tal vez, mire lo que voy a decir, la ironía de este producto, tal vez alguien está comprando a 990 pero financiado. No, pero yo lo tengo más barato. Y ese es un pensamiento que tiene el comerciante, pero la realidad es que el comprador y Mercado Libre funcionan de maneras misteriosas para muchos, pero necesariamente yo lo que tengo que aprovechar es esta oportunidad de que estoy acá. Acá tengo ahora el comprador servido y debo resolver desde la comunicación. Un poquito más y vayan cargándome sus preguntas, así vamos avanzando. Tengo este producto y acá viene este fenómeno de producto que es muy bueno también, pero tiene una sola imagen. Ahí obtengo menos rendimiento. Primero, algorítmicamente hablando. El algoritmo entra, analiza la publicación y dice, bueno, pocas imágenes es poca información, menos posibilidad de lograr una conversión, porque al no tener contenido no logro resolver desde ahí. Fricciones, sumado a todo lo demás que venimos diciendo. O sea, no tengo nada para criticar porque no hay contenido. Entonces, ¿qué va a pasar? Quienes entren también se van a sentir poco motivados a hacer la compra. No, pero que me pregunten. Y la verdad es que no tengo ganas de preguntar. Tengo ganas de que me venga resuelto. Tiene cosas buenas. Tiene un precio, un ticket medio interesante, $290. Y tiene financiamiento. Y está muy bien. Y tiene variantes de color y tiene los talles. Pero necesito que me lo vendan. Así está a despacho, está regalado. Pase y revuelva, decía yo antes cuando asesoraba a empresas en el mundo físico y uno llegaba al local y no había nada claro a dónde direccionar a la gente cuando ingresaba. Yo decía, es pase y revuelva, ¿no? Pase y elija usted. Ahí no se vende nada. ¿Qué podemos hacer acá para resolverlo? La comunicación debe ser resuelta, no es una opción, no es algo que el vendedor decide que no, porque después no tiene derecho a llorar si no vende. Si comunica mal, no tiene derecho. Ahora está bien. Las fricciones hacia adentro, del lado del vendedor. Espere que tomo agua. Las fricciones hacia adentro para el vendedor, ¿cuáles son? No tengo las imágenes. El fabricante no me entregó nada. Y cuando hago yo las imágenes no quedan tan bonitas como esta. Eso es verdad. Porque esto está hecho en estudio y con retoques y queda muy bien. Entonces, claro, ahí uno se siente atado de manos. Pero otra vez volvemos a que es una falla del lado del vendedor. El responsable es el vendedor. El responsable nunca es otro. Yo no lo vendo porque no lo estoy comunicando bien. Entonces, vea cómo vamos a cambiar un poquito el concepto. Yo preparé un prompt de ChatGPT, que acá se los comparto, y vamos a hacer, mientras estoy respondiendo preguntas, voy a dejar alguna publicación que vaya resolviendo para que usted vea mientras hablamos y comparto
cómo se va generando, pero armé un prompt que me permite, por ejemplo, donde yo le voy diciendo que quiero hacer imágenes para mi producto de Mercado Libre. Y ahí ya está programado para que me pida, bueno, tipo de imagen, dame el nombre del producto, qué categoría principal es el producto, características destacadas, 3 características del producto, color, material y tamaño del producto, público objetivo, estilo de marca deseado, moderno, minimalista, profesional, juguetón, gracioso, tamaño en píxeles deseados para cada imagen. Entonces, listo, me pide todo eso, para eso lo programé. Esto es como una guía para que no nos olvidemos, cuando vamos a usar este prompt, no nos olvidemos los datos que hay que cargar. Porque yo entiendo, tenemos 300 productos por semana para cargar y se nos acaban las ideas rápidamente y el tiempo. Entonces es una manera también de ahorrar tiempo y de ser más eficiente. Bien, subo la imagen, le pongo el título, vean que puse los mismos datos que tengo acá. Puse los mismos datos, copié el título, copié de la imagen y copié las características, que es lo que me está pidiendo acá. Entonces, características principales, esta parte la tomé de acá. Son poquitas, las tomé de acá. Y color del material, estas son las preguntas que me hizo acá arriba. Color del material, acá está. Y le fui dando los datos. Según la imagen que pasé, tela, goma, plásticos, público objetivo, ahí voy aportando yo, puse hombres, estilo de la marca deseado, profesional, tamaño en píxeles deseado de las imágenes. Obviamente, como pide Mercado Libre, 1200 por 1200 píxeles, para que yo después, cualquier cosa, pueda transferir las imágenes que se generen a Canva o a Photoshop, hacer algún ajuste y ya subirlo directamente. Bien. Bueno. Me hace confirmar algunos datos, características deseadas, y ahí él me va validando, o sea, el prompt me valida. Obviamente volvemos al punto. El profesional, la última línea de resistencia es el operador. Yo debo validar si lo que sale acá está bien o está mal. Yo no puedo agarrar, copiar, pegar, y listo, se equivocó ChatGPT. No, usted debe validar todo. Seguramente un prompt como este le va a aportar, pero usted debe validar siempre. Siempre la responsabilidad es suya, aunque no sea suya, siempre es suya. Acá me pregunta si quiero utilizar el logo de la marca y demás. Creo que yo le digo que no. Acá me valida el título. Acá me sigue validando, por ejemplo, si quiero hacer una versión más corta del título y demás. Bien. Una vez que confirmes esto, genero las 5 imágenes. Una imagen real con humanos, es importante, ¿recuerdan el paraguas de hace unos minutos? ¿Por qué usamos imágenes con personas? Para empatizar. Son imágenes de conexión. Yo con imágenes con personas conecto con esa persona haciéndolo ver el beneficio inmediato que el producto genera. Eso, si usted analiza detenidamente, toda la publicidad de los últimos 100 años es así. Siempre es con gente, no el producto solo. Ese paraguas hubiera quedado hermoso con gente caminando bajo la lluvia en la ciudad, cuando salimos del trabajo, a las 5 y está explotado de agua. Y ahí en la foto haciendo referencia a eso. Imagen de poder o protagonismo, estos datos los tomas del prompt, no es que lo inventó. Le hizo un prompt donde le digo, bueno, quiero este tipo de imágenes, le pedí que quiero imágenes que me generen poder con respecto al producto, imágenes con detalles destacados del producto, también imagen en contexto, exigente o comparativo, e imágenes compuestas de 3 vistas. ¿Por qué? Para hacer ese ejercicio de la comparativa de los distintos elementos que tiene el producto. Bueno, ahí le digo, listo, lo mandamos. ¿Qué hice yo? ¿Cómo funciona? Copio las preguntas de acá arriba, o todo lo que me va preguntando, lo vuelvo a pegar y respondo abajo, ¿ven? Acá me dice, acá le sumé esta parte, sí, ligera, resistente al agua. Cuando me pregunta características, que quiere 3 como mínimo, me pasa algunas, yo se lo confirmo y le sumo 1 o 2 más. ¿Querés que el logo de la marca sea visible en las imágenes? Le pongo no me interesa.
confirmame si querés mantener el nombre completo del producto así como lo enviaste. Le pongo no es necesario que esté en el producto, eso para evitar que me haga imágenes con textos. Y listo. Perfecto, arrancamos. Bien, acá hacemos una validación donde vuelvo a confirmar, el sistema ya me vuelve a confirmar, me dice, bueno, nombre del producto, los borcegos tácticos, categoría indumentaria. ¿De dónde saco yo la categoría cuando me la pregunto? Bueno, es fácil eso. Vengo acá arriba y tomo la categoría, ¿ven? Copio esta categoría acá y se lo pego acá, donde me lo pidió. ¿Por qué? Porque eso es información para que el prompt entienda exactamente al producto. Si lo entiende bien, va a poder trabajar muchísimo mejor. Yo necesito que lo haga también en la menor cantidad de pasos posibles. Por lo que estoy buscando yo, además, es una optimización del tiempo y el trabajo. No quiero estar jugando toda la tarde. Ya pasamos la etapa de jardín de infantes con ChatGPT, de estar jugando todo el día. Ya necesito empezar a sacarle la viruta. Bueno, dije viruta, se me escapó ahí un viejazo. Le tengo que sacar provecho al máximo. Entonces, bueno, características destacadas: antideslizante, reforzado, media caña, resistente al agua, ligero. Color, ahí está, lo tomó de la misma imagen que le di, que es el marrón camuflado. Hombres adultos, que es el público objetivo. Importante saber direccionar el producto para la comunicación. Estilo de marca profesional, yo puse 4 o 5 estilos, que son los que preguntó acá arriba. Por último, me confirma los datos de la medida. Mire que es muy importante los datos de medida para que si usted va a usar las imágenes ya eso esté resuelto, no ponga imágenes más pequeñas. Y introducción especial, no mostrar ni destacar logo de la marca. Bien, procedo. Y ahí me dice las imágenes, la de real con humanos, la de protagonismo y poder, la de detalles, la de contexto exigente y competitivo y la compuesta con al menos 3 vistas. Listo, primera imagen. A ver si la abrimos. Listo, ahí tiene el calzado puesto. Está la persona vestida con ropa táctica, dando un aire. Mire todo lo que comunica esta imagen, ¿no? Personas, por ejemplo, que le gusta la aventura en travesía, en bosques, al aire libre, la caza, la pesca. Ahí lo ambientó. Ahí lo inventó. Puedo seguir tocando. Yo puedo volver y decirle, bueno, la imagen tocamos acá, sacamos esto, sacamos el chaleco, pero lo puedo dejar también. Entonces ya comunico un concepto, estoy transmitiendo un estilo de vida con respecto al uso del producto. Entonces ahora estoy tratando, como buen vendedor, de motivar al comprador en el uso del producto. Digo, generó esta imagen. Vean que se podía hacer más de una imagen, ¿eh? Ahora tengo igualmente todo eso. Si no me gusta, lo podemos trabajar. Yo puedo ir, por ejemplo, copiarme la imagen desde acá, irme a Canva, borrar los textos y escribirlo con mi estilo, no de gastarme en el proceso de corregime con ChatGPT. Eso lo puedo borrar. Bueno, ligero, resistente al agua, antideslizante. Acá tengo 3 puntos con respecto al producto. Vean que me hizo una imagen muy buena. Si están faltando detalles en la imagen, usted le puede seguir insistiendo hasta que ponga exactamente todos los detalles de la imagen, ¿eh? Acá es una comparativa de antes y después, cómo es utilizando nuestro producto y cómo era antes, cómo la persona se está enlodando el calzado. Vean que esta vestimenta me gusta mucho mejor con respecto a la que tenía en la foto anterior la persona. Bueno, también podemos trabajar el prompt diciéndole quiero que mantengas rostro y características y demás. Bien, sin con borcegos tácticos. Bien, vamos un poquito más. Tenemos esta otra comparativa, destacando los detalles del producto. A mí me gusta, ¿eh? Con esto ya pasó la prueba. Y ya tenemos 1, 2, 3, 4 imágenes, que no es lo mismo que estar vendiéndolo de esta forma. Entonces, ahí es donde nosotros ganamos, porque resuelvo 2 cuestiones. Resuelvo la cuestión del lado del algoritmo, más comunicación, y resuelvo del lado de la comunicación con el otro algoritmo, el que es muy exigente. El color verde en nuestro bloque algorítmico, el comprador. Comunico mejor, obtengo mejor resultado. Estas son técnicas que aprendemos en nuestra consultoría grupal, individual o en nuestra área de formación para aquellos que recién empiezan, de gris a verde.
que son los rudimentos del vendedor. Hay mucho más para aprender, muchísimo más. Esto, si usted cree que con esto ya estamos, listo, salgo por los barrios y no tengo que hacer más nada en relación a Mercado Libre, todavía ha quedado mucho por hacer, ¿eh? Le estoy mostrando algunas cuestiones. Bueno, avanzando ahí un poquito más rápido, acá tenemos otro producto, billutería. Por ejemplo, tenemos esto, muy lindo, pero se queda corto, ¿ven? Me está faltando más contenido y no estoy comunicando demasiado. Bueno, hice el mismo prompt, lo hago pasar el proceso todo de vuelta para no perder tiempo, pero ven, acá empezamos ya con la imagen de ambientación, quedó perfecta. Bien, uno puede decir, no me pongas el texto, acá no le dije nada, se lo dejé. Acá tengo el producto, vea qué vista que tiene, se ve muy lindo. Acá tengo otro. Acá tengo un acercamiento, se ve hermoso, se ve con una alta resolución, con una calidad muy linda. Y acá lo tengo otra vez. Puedo seguir tocando, ajustando mi prompt hasta que quede alineado a los intereses de mi negocio. Y no es lo mismo que esto, no es igual, no se percibe de la misma manera. Kabuto Coder, a mí lo que más me gusta de la inteligencia artificial es descargar preguntas de mis publicaciones y pedirle que me genere un resumen de las fricciones que no estoy tratando en las imágenes. Bueno, hay una muy buena práctica. Les quiero mostrar esto. En nuestra academia vienen al área de ebooks y en el área de ebooks, que son gratuitos también, no todo lo que yo le ofrezco es para venderle, algunas cosas sí porque vivimos de esto, como digo siempre, pero va a encontrar acá ChatGPT para vendedores de Mercado Libre. Es un ebook que viene además con 1 hora de formación. Se puede descargar el ebook completamente gratis y ver la capacitación desde acá o desde el canal de YouTube. Y justamente algo que dice Kabuto, por ejemplo, análisis de consultas a vendedores, es un prompt que lanzamos, miren, en agosto de 2024, que está este prompt dando vuelta. Este es uno de los ebooks que más descargas tiene en nuestra plataforma. Es uno de los ebooks que más descarga tiene mes a mes en nuestra plataforma. La gente lo busca mucho porque está pensado para vendedores de Mercado Libre, para resolver. Y está muy bien como lo está usando Kabuto Coder, que si yo entiendo cuáles son las consultas que están en mis publicaciones o que le están haciendo a mis competidores que venden los mismos productos que yo, lo que voy a tener es una secuencia de imágenes que resuelve muchas fricciones. Y acá está el prompt que hice para esto que de las imágenes. Acá están todas las órdenes. Las órdenes. Antes de iniciar, solicita toda la información necesaria para lograr imágenes de calidad. Pedí lo siguiente al usuario. Y lo que vimos recién, las 8 preguntas de rigor y todo el prompt acá. Y ya está. Nunca fue más fácil hacer prompt de ChatGPT como ahora. Al principio no era tan fácil, era más complejo. Ahora tiene un motor que es muy eficiente. Bueno, y acá están todos los datos y los parámetros que hice. Pero sí, eso lo voy a poner en el ebook y lo voy a actualizar. El mismo ebook que le mostré recién y voy a sumar este y lo voy a dejar actualizar.